Una historia memorable. Hoy es una fecha especial. Hace 85 años sucedió algo extraordinario que marcaría la vida de miles de colombianos. Les invito a hacer un recorrido por la ruta trazada por Dios para expandir el mensaje de salvación en Colombia y su crecimiento en la zona norte hasta llegar a Valledupar. Todo inicia con la llegada del misionero Larsen, su esposa Abigail y el pequeño Kate al muelle de Puerto Colombia un 12 de mayo de 1937. De allí la familia misionera se dirige al departamento de Santander, donde en sus primeros 5 años se logra establecer la primera obra de Colombia, en la ciudad de Bucaramanga. En 1942, el misionero y su familia se disponían a viajar a Canadá a su descanso, pero el viaje fue interrumpido debido a la Segunda Guerra Mundial. Es así como deciden quedarse en la ciudad de Barranquilla, porque en Bucaramanga ya habían quedado a cargo de la iglesia los misioneros Baal. Todo era dirigido por Dios, ya que la costa, por ser un territorio que no contaban con tanto arraigo en la región tradicional existente, fue un terreno fructífero para el desarrollo y el crecimiento del evangelio. La experiencia para el misionero fue sorprendente, ya que empezaron a llegar muchas personas, mujeres, jóvenes y niños, que serían clave en la expansión del evangelio por toda la costa caribe. Pasan los primeros 10 años de trabajo en la costa. Ya había un buen grupo de personas bautizadas y siguieron llegando muchos más, fruto del trabajo del misionero Larsen y del grupo que asistía Perla Cooper en Cartagena. Entre los pioneros estaban Miguel Mariano Peña y su esposa Beatriz, Betty Rocha, Eliseo Duarte, Sergio Forero, Carlos Fontalvo, Victoriano Verdugo, Hilda de Camargo y Domingo Zúñiga, entre otros. Cabe resaltar que entre ese grupo de personas llegaron también con sus familias los niños Torres, Isabelita, Miriam y Álvaro Torres, y los mellizos Eduardo y Celestino Forero. No, mi llegada a la iglesia fue por parte de mi tío Sergio. Fue el primer convertido de la familia. Fue una familia bendecida y que bendijo a la iglesia. Nosotros nos convertimos y teníamos el deseo de participar, de ayudar en lo que nos dijeran. Como fruto del avivamiento que se empezaba a vivir entre ellos, nacía un deseo ardiente por salir a llevar el evangelio a todas partes. Llega a la iglesia central de Barranquilla estando el hermano Larsen como pastor. Ahí, hijo, me entregué, ahí en la central, pero no ahí mismo en la iglesia, en un barrio que le llaman La Nieve. Allá fue que me entregué. Hacían cultos de jóvenes, pero antes era de cultos de señorita, pero ya quitaron eso. Ahora es culto de jóvenes. ¿Cómo era un culto de jóvenes? ¿Quién lo dirigía? ¿Cómo era el culto? ¿Cómo era la organización? La hermana Hilda de Camargo era la presidenta cuando yo me entregué de las jóvenes. Invitaba a las jóvenes y hacían los cultos. Y ahí hice mi decisión personal a los 17 años. Recibí el Espíritu Santo, me bautizó el hermano Larsen y enseguida a comenzar a trabajar, ahí mismo en el Atlántico. Me tocaba visitar Malambo, Ponedera, Puerto Giraldo, Palmar de Valer, todos esos pueblitos. Y reemplacé a Isabel Torre en el Sudán, pueblo allá casi a la orilla del río. Ahí reemplacé a Isabel Torre cuando ella se fue para el Ecuador. ¿Ya? Entonces me tocó ella. Ya entonces de ahí me fui para Magdalena, me mandaron para con los hermanos Ramírez a Santa Marta, ayudarles a la obra ahí. Bueno, ahí estuve un tiempo, de ahí me vine para acá, para el Cesar. Aprovechando esto, el misionero les capacitaba en la doctrina y los enviaba a predicar. Fue así como en el departamento Magdalena, los hermanos Domingo Zúñiga, Miguel Peña y Cristóbal Ospino encontraron un grupo de personas de creencia trinitaria que se reunían a estudiar la Biblia, pero no estaban claros en esa doctrina. Ellos fueron inquietados por la enseñanza del bautismo del Espíritu Santo, y es así como fueron bautizados en el nombre de Jesús. Entre ellos estaban Juan Ramos, Jaime Rúa, Jaime Daniel Barranco, Rafael Socarrás, Portolatino Hernández y muchos que habían sido parte de ese grupo trinitario. Cuando ya ellos entienden la doctrina, entonces dicen, bueno, ¿y qué hace que nos reúne a todos para podernos saber? Estaban los que se dieron el patio donde está el templo central,
lo seguieron los hermanos allá, la hermana Zenaida y el hermano... Desde esa época se dice. De esa época. Entonces cuando el viejito dijo que no, porque esos ataques no eran para él, porque como hablaban en lengua, entonces, pero resulta que estaban hacia ayuno. Entonces cuando se viene el hermano Pino como a reforzar y a recoger todo ese material que ya el hermano había implicado y tomado, entonces comenzó a reunirlo en la casa de los hermanos Ayala. Y ahí hacía su pequeño culto el hermano Cristóbal. Y ya después no venía solo, sino que venía con el hermano Zúñiga. Y el hermano Zúñiga también se mandaba un poderoso mensaje. Y ya ellos fueron entendiendo poco a poco. Cuando ya la hermana Zenaida ve la cosa y dice, mijo, la cosa es verdad. Y vamos a buscar al Señor porque estamos cuentos, estamos afuera. Y con ese tema, él le dijo, bueno, entonces vamos a darle ese pedazo de tierra que construyen un templo ahí. Y nos dieron un pedazo de tierra y lo construimos nosotros mismos sacábamos arena, gravel y todo. De esta manera se inició la obra de Dios en Fundación, donde en el año 1953 es posesionado el hermano Miguel Peña y su esposa Beatriz. Este fue un lugar estratégico para la expansión del evangelio que alcanzaría a llegar al departamento del Cesar, Guajira y sur del Bolívar. Para el año 1959 fue enviado el hermano Miguel Peña de misionero a Ecuador y el hermano Eliseo Duarte es quien queda a cargo de la obra en Fundación. Entonces, en el año 59, cuando el hermano Peña fue nombrado misionero para el Ecuador, él fue, en el mes de marzo, se fue a hacer una inspección y me mandaron a mí para reemplazarlo ese mes en Fundación. Entonces, en esa época había un grupo de jóvenes muy fervientes, que testificaban, que hacían una labor evangelística muy maravillosa, pero eran jóvenes que escasamente leían. Entonces yo pensé, qué bueno poder ayudar a todos estos jóvenes para que ellos puedan hacer el trabajo mejor. La obra siguió el impulso que llevaba el hermano Peña, con la diferencia que el hermano Eliseo se destacó por hacer un buen trabajo de formación integral con el grupo de jóvenes que había. Entre ellos recordamos a Victoriano Verdugo, Hernando Rivero Bracho, Ventura Ramos, Humberto Payares, Pedro Cueto, Alejandro Fontalvo, José y Santiago Hernández, Rafael Benavides, Eloy Solano, Ángel Peña y Elba Guerra, entre otros. Como fruto de la preparación de obreros, este grupo de jóvenes continuaron la propagación del evangelio. La visión que yo tuve en el mes que estuve, tuve la oportunidad de realizarla, porque ya entonces allí habían dos hermanos bachilleres, el hermano Sierra, que era pintor de avisos, y el hermano Enríquez, que trabajaba en el banco. Entonces yo le dije, hermanos, vamos a hacer una cosa. Yo les enseño Biblia los lunes y ustedes los sábados les enseñan gramática y aritmética o matemáticas. Y así se hizo una escuela y todos esos muchachos fueron los obreros que llevaron el mensaje por el Magdalena, por el Cesar y por la Guajira. Y a lo largo de esos 8 años y medio, se establecieron unas 20 iglesias, sí, si quieres se las enumero: Aracataca, Sevilla, Ciénega, Santa Marta, Algarrobo, El Copey, Bosconias, El Difícil, Plato, Mariangola, Aguas Blancas, Valledupar, Codazzi, Casacará, Las Palmitas, en La Guajira, Distracción, Maicao y Riohacha. Fue un trabajo fascinante, lleno de anécdotas y persecuciones que tuvieron que vivir estos jóvenes. Pero esto, más que atemorizar o estancar el trabajo, era como un motor que les impulsaba a seguir la labor. Llega el año 1961 y es enviado el hermano Victoriano Verdugo a Valledupar, después de haber iniciado un gran trabajo en los hermanos Arhuacos. El hermano Victoriano, que fue el primer pastor en Valledupar, le ayudábamos
400 pesos para pagar el arriendo, que eso valía la casa. Donde él vivía se hacían los cultos. Solo sacaba de ese 50% que Exacto, el 50% de las ofrendas. Y el hermano Pontalvo, que era el presidente de los caballeros, él era carpintero. Entonces, las ofrendas de ellos, de los caballeros, se usaban para hacer bancas y púlpitos para proveerle a esos grupos que comenzaban. Y así se formalizaron todas esas obras. Fue así como llegó a esta ciudad y alquiló una casa en la carrera cuarta, con calle 17 del barrio El Carmen, dando inicio a las primeras reuniones y servicios de culto. De allí pasó a otra casa del mismo barrio frente al Parque de la Virgencita. A medida que Valledupar se extendía, se trasladó la obra a una invasión donde hoy en día es el barrio 1 de Mayo. En este lugar se continuó el trabajo y la obra siguió avanzando de igual forma como avanzaba la ciudad. Bueno, estamos ubicados sobre la carrera 21, entre calles 24 y 25 del barrio 1 de Mayo, frente a la casa donde precisamente se estableció el hermano Victoriano Verdugo con la hermana Ruth Marina Sierra, y ya para ese tiempo tenían un niño que se llama Daniel. Aquí establecieron la predicación de la palabra. Recuerdo muy bien que había unas bancas largas de madera y se reunían varias familias ya en ese tiempo. Por ejemplo, puedo recordar la familia Mena, la hermana Rosa Garizao, que pertenecía a una familia de acá del 1 de Mayo. También recuerdo de la hermana María Elena Santiago, que visitaba también la iglesia con su marido y el papá de su marido. No preciso en el momento los nombres de ellos. Había acá una pequeña congregación. Se reunían varias familias ya. Incluso los hermanos Valdés venían de allá de la cuarta, de esos lados donde había estado ya el hermano Verdugo. Ellos también se reunían acá con algunos de sus hijos. Ya estaba nacido Francisco Valdés, hijo del viejo Valdés. Creo que también Nuris asistían acá a los cultos. Ya había varios hermanos en Cristo que se bautizaron estando aquí el hermano Victoriano Verdugo. En el año 1965 es solicitado apoyo del misionero en Ecuador y es enviado el hermano Victoriano a colaborar. Entonces llega a la iglesia en Valledupar el hermano Ciro Navarro. Con la llegada del hermano Ciro Navarro Bayona y la hermana Marina, desde la ciudad del Banco Magdalena, fueron trasladados a este lugar, llegaron al barrio 1 de Mayo. A mí me consta porque yo visité el lugar y ya no cabían en las pocas bancas que había. Entonces surge la necesidad, en cabeza pues del hermano Ciro, que era el pastor, de obtener un lote para construir el templo. Ya era una necesidad apremiante. En razón de que yo tenía un cargo regional, era líder de la juventud en esa época. Y visitaba pues a Valledupar y me tocó en suerte, diría yo, acompañar a nuestro hermano Ciro y salimos a buscar el lote. Cruzamos esta avenida que está acá, viniendo del 1 de Mayo, que en esa época no era una avenida, sino una trocha. Había un levante, eso sí, había un levante y estaba la trilla de los vehículos, de los Willys de esa época. Y precisamente donde estuvo el colegio de la iglesia, hablando ya de la iglesia, ahí vivía una señora que le decían Tina, y nosotros pasábamos por ahí y ella estaba sentada en la puerta y le preguntamos que si por aquí no vendían un lote, y dijo precisamente, ¿sabe que el lote ese? Ella señaló de para acá, está de venta. Y fuimos al barrio San Joaquín, allá vivía el señor Sade, preguntamos por él y se puso a la orden para hablar con nosotros. Ya le dijimos de la necesidad que teníamos de un lote y que habíamos sabido que él era el dueño de este lote. Dijo, sí, yo lo vendo. Entonces entramos a mirar precios y nos dijo, el lote vale 7.000 pesos. Ese mismo día que hablamos con él, acordamos que le dábamos 3.500 pesos y al obtener la escritura le dábamos la otra mitad de los 3.500. Dijo que sí. Pongamos que del 69 al 71 más o menos. Yo le recibo a él. Yo entré en Maicao, yo fui el segundo pastor acá. Bueno, yo recibo una congregación muy bonita con muchos jóvenes
con familias. El hermano Ezequiel Maestre era soltero, él era solo. Pero recuerdo el hogar de los Ballesteros, Analida y su esposo, que para ese tiempo el esposo de ella no era convertido al Señor, pero ella sí. La familia Cortés, la hermana Rosalba con el hermano Cortés. Recuerdo la familia Mena, los esposos Mena. Sí hacíamos cultos ya en otras partes, pero no se había constituido una segunda iglesia. Porque la segunda iglesia sacada de aquí fue en el año 79, el hermano Eloy Agustín Solano. Pasado el tiempo siendo pastor el hermano Eloy Solano, en esta congregación se visualizó la necesidad de sacar una segunda sede. Fue entonces cuando ubicaron al hermano José Manuel Castro Zabaleta, el 19 de abril de 1979. Hasta recuerdo porque él comenzó a servir, predicando el hermano Monti. Y en base a eso es que él, cuando se abre la segunda, él es el primer pastor. En 1979, en marzo de 1979, se constituye la segunda iglesia y el pastor es el hermano Montimer. ¿Alcanzó usted a administrar entonces algún tiempito el hermano? Sí, al hermano Monti, claro. ¿Cómo lo describe? No, pues, hay tantas cosas que decir de él que uno no sabe por dónde comenzar. Totalmente entregado a la obra, totalmente entregado a lo que era construcción. Él sabía que un hermano estaba en dificultades para hacer su casita y le hacía una campaña y le hacían la casa. Siempre fue esa pasión por él, de él. Esa fue la pasión de él hasta morir. Porque creo que cuando él fallece, me cuenta el hermano que está ahora de pastor que él dejó ya montado un proyecto para reconstruir la iglesia de la Nevada. El crecimiento de la obra de Dios en Valledupar ha sido sorprendente. Cada uno de los hermanos que se han ido anexando a las filas se caracterizan por esa pasión hacia el servicio a Dios y la expansión del reino, heredada de todos los hombres que Dios ha puesto a liderar en esta región y que hoy es reflejado en un crecimiento que no se detiene, contando en la actualidad con 34 congregaciones en el área metropolitana. De todos aquellos que representaron la primera juventud, unos ya han partido con el Señor, dejando un gran legado. Otros, a su edad avanzada, siguen escribiendo esta historia memorable, que sirve de inspiración a la actual generación. Gracias a Dios por pensar en Colombia y a todos los que han aportado en estos 85 años a este crecimiento, con su entrega y pasión por la obra de Dios. Cerramos este capítulo con las palabras de Monti cuando pensaba en cómo será esta iglesia si el Señor no ha venido y se celebren más aniversarios. El Señor no viene en vuelta de 10 años, aquí a que se completen los 90, los 100 años, esto será inmenso. Para terminar, quiero decir que debemos de orar mucho, rogarle a Dios que nos ayude, y especialmente las generaciones que vienen, que sean generaciones fieles, que puedan tener mucho temor de Dios, los ministros nuevos, que no sean ministros así tan, ¿cómo podría yo decir? Tan livianos en la fe, tan livianos en las cosas, sino que puedan representar al Señor con grandeza y con altura. Lo que comenzó como un sentir se convirtió en una realidad, una historia que no termina. 85 años donde hemos visto su mano, desde la primera semilla hasta la que hoy es su gran cosecha. Toda una nación impactada por el poder de su palabra. Ciudades, pueblos, veredas, un mover del Espíritu Santo que cada día transforma la vida de más colombianos. Por esto y mucho más, solo nos queda decirte: gracias, Jesús, por haber puesto tus ojos en Colombia. ¡Felices 85 años! Iglesia Pentecostal Unida de Colombia.